Los átomos tienen unas partículas positivas, alegres, bien chidas, viendo siempre a la mejor parte, protón, siempre positivo, nunca impositivo. En su programa Protón, siempre positivo, positivo. Pues bien, les damos la más cordial bienvenida a su programa Protón. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de una situación pues muy bonita, porque el día de hoy es 4 de octubre. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene de raro, qué tiene de interesante que sea 4 de octubre? Bueno, el día de hoy, en nuestra sección del Santoral, vamos a hablar de San Francisco de Asís. Precisamente el día de hoy, 4 de octubre, es el día que la iglesia conmemora a este gran santo, San Francisco de Asís. La verdad es que la historia es extraordinaria. De hecho, bueno, pues la tradición nos dice que es el más cercano a Jesús, quien se ha acercado más, digamos, a la vida de pobreza, a la vida de santidad, a la vida de humildad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, realmente es una historia muy linda y les vamos a compartir en un ratito en el Santoral. Bueno, evidentemente, de esa cercanía en la santidad de Jesús, bueno, podríamos poner un poquito aparte, evidentemente, a la Virgen María, a San José y pues a San Juan Bautista, ¿no? Digamos que eso como que se cuecen aparte. Pero digamos que de las personas que en el común, digamos, de la gente más se ha acercado a nuestro Señor Jesucristo es precisamente San Francisco de Asís. Y de hecho, bueno, pues tuvo unos dones especialísimos que también vamos a platicar en un momento con ustedes. Y en nuestra sección, nuestro plato principal, digamos, del programa, vamos a platicar acerca de una jornada especial de oración y ayuno por la paz, a la cual convoca el Papa Francisco. Porque también ha habido varias situaciones en estos últimos días que de por sí ya la paz anda bastante traqueteada. Recordemos, bueno, pues los conflictos que desgraciadamente continúan entre Rusia y Ucrania. Evidentemente, pues este otro conflicto que siguen las noticias a cada paso, el de Israel contra Hamas en Palestina, y que bueno, pues ha traído pues la muerte y la desgracia para muchos civiles en la franja de Gaza, pero es precisamente este conflicto el que hace unos 15 días más o menos ha ido expandiéndose de una manera pues prácticamente eh, pues inimaginable hace algunas semanas, y bueno, pues precisamente pues para pedirle a Dios que este conflicto no siga creciendo, y bueno, pues ojalá pues vaya en sentido contrario, pues es que el Papa invita a todo el mundo cristiano y también, ¿por qué no?, a las personas de buena voluntad, pues a esta jornada de oración y ayuno por la paz el próximo 7 de octubre. Pero bueno, es lo que vamos a platicar en nuestro programa del día de hoy. Espero, bueno, pues que les llame la atención nuestro contenido, el contenido que hemos seleccionado para este día, y nos acompañen el resto del programa. Y bueno, así es de que ya, para no dar tantas vueltas, vamos a nuestra primera sección, que es la de El Santoral.
Pues volvemos a nuestra sección, el santoral. Bueno, en esta ocasión, como les había mencionado, pues vamos a platicar acerca de San Francisco de Asís. Él nace en el año de 1182, evidentemente, pues en la región de Asís, en la ciudad de Asís. Y como les comentaba, es muy cercano, muy parecida a su historia en muchos aspectos a la de Jesús. De hecho, él pues por algún accidente, porque así le agarró, digamos, a su madre, él nace en un establo, exactamente igual como Cristo. Él nace, todos sabemos, en el portal de Belén, una manera, pues, de mencionar como eran antes los establos, ¿no? Por eso, pues en el nacimiento, pues lo vemos rodeado de animalitos, etcétera. Bueno, pues de esta manera también nace San Francisco, nace en Asís, pero en un establo. Él es hijo de un comerciante en telas de nombre Pedro Bernardone. De hecho, el nombre, digamos, de pila de San Francisco era Juan Bernardone. Bueno, él de hecho, pues tiene una juventud, una etapa pues de adolescencia, etcétera, en la que, bueno, le gustaban mucho las fiestas y los reventones y ese tipo de cosas. Y bueno, pues como aparte era un muchacho cuya familia tenía bastantes recursos, pues invitaba a las fiestas y bueno, pues todo mundo que le gustaba el reventón estaba feliz con Juan Bernardone, ¿no? Con el futuro San Francisco. ¿De dónde viene el nombre Francisco? Bueno, su padre alguna ocasión visitó Francia y quedó tan impactado, le gustó tanto el país que pues empezó a llamar a Juan el francés y precisamente por eso es que en italiano, etcétera, en la lengua que ellos hablaban, pues se le conoce como Francesco. Entonces, en realidad es el francés. Y bueno, pues él seguía, digamos, en sus correrías, etcétera, y hubo un momento en el que justamente buscando fama, buscando gloria, buscando, digamos, pues todo aquello que la mundanidad nos invita, incluso fue un tiempo a la guerra, pero cae hecho prisionero y pasa un tiempo pues en prisión, en la cárcel. Después, bueno, alcanza su libertad y vuelve a Asís. Y en ese momento, bueno, pues vuelve a la casa paterna, etcétera. Y en una ocasión se mete, pues quizás por curiosidad, quizás eh, pues por haberse perdido, etcétera, porque no era un lugar que frecuentara, entró a la fábrica donde trabajaban los empleados de su padre, que era una fábrica de telas, era un comerciante en telas, y vio tal explotación, vio tanta pobreza, vio las condiciones en las que trabajaban los empleados de su papá, que, bueno, pues queda muy impresionado, muy impactado, y entonces entra a su casa y desde una de las torres de su mansión, de su castillo, empieza a aventar las telas del papá y las empieza a regalar a la gente. Entonces, bueno, empieza a aventar todo esto, la gente se arremolina, digamos, en la calle, empieza a recoger las telas, etcétera. Y entonces, bueno, pues el padre se molesta muchísimo con Francisco, él huye de casa, él está un tiempo en el bosque, él está por ahí, pues un poco escondido, etcétera, pero bueno, pues ya dentro de su corazón ya hay algo diferente, algo que
que no era lo mismo que como habían pasado meses o años atrás, ¿no? Ya había esta búsqueda de algo más, esta búsqueda de Dios, ya había visto pues la pobreza que la verdad nunca la había palpado como esa ocasión. Y el padre, todavía muy molesto porque su hijo había regalado, había eh, dilapidado las telas que él vendía, lo lleva a juicio. Entonces él habla con el obispo del lugar, un santo obispo, y le propone la cuestión. Entonces, bueno, pues es localizado Francisco, es llevado a un juicio público y bueno, pues el padre le empieza a recriminar que había pues no vendido, sino regalado las telas, etcétera. Y el obispo, bueno, pues da su resolución. Él dice, bueno, efectivamente, pues lo regaló a los pobres, pero no eran de su propiedad. En realidad, pues sí pertenecían al papá. Y bueno, pues él no tenía derecho de regalarlas. Es una sentencia, digamos, muy justa. Pero el padre, en lugar pues de sentirse conmovido por haber encontrado a su hijo, en lugar de sentirse conmovido por esta reacción del hijo, en lugar de sentirse movido a mejorar la vida de sus empleados y dejarlos de explotar, pues él sigue, digamos, en esta actitud de ira. Y precisamente en ese momento es que Francisco toma una resolución, pues sí, la resolución de un santo. Y entonces él dice, bueno, a partir de este momento yo me desligo completamente de ser hijo de Pedro Bernardone y le regreso hasta lo último que me queda de él, ¿no? Y tomo solamente a Dios por padre. Entonces, se desnuda en donde es el juicio, que es a plena calle, pues decía que es un juicio público, en la plaza pública, eh, y le devuelve literalmente hasta la ropa interior a Pedro Bernardón. Y lo que hace este obispo, pues él lleva su ornamento, su capa pluvial, y cubre la desnudez de Francisco con su capa, pero él a partir de ese momento, pues ya se declara que no es hijo de Pedro Bernardone y solamente va a depender de Dios, solamente es hijo de Dios, y entonces se dedica efectivamente ya a como todos lo conocemos, ¿no? A vivir pues en la naturaleza, a vivir en la pobreza, etcétera, ¿no? Bueno, todos reconocemos una figura, una imagen de San Francisco de Asís con su hábito color café, con su cordón, ¿verdad? Con estos nudos muy característicos y esta tonsura, ¿verdad? La tonsura es este corte a rape en el medio de la cabeza y pues su barba, ¿no? Evidentemente por la forma en la que vive San Francisco es que, bueno, lo asociamos mucho con la búsqueda de la paz, lo asociamos mucho con este amor a la naturaleza. De hecho, él tiene un par de poesías muy hermosas. Una es El Cántico a las Criaturas, que es esta evocación, ¿verdad? Esta alabanza que da a Dios, pues, por el hermano Sol, por la hermana Luna, por la hermana Casta Agua. Y bueno, pues esta poesía que francamente es muy bella, es maravillosa, es muy linda, que bueno, también han musicalizado, etcétera, muy bonita. Y también tiene otra poesía muy linda que se llama Hazme un instrumento de tu paz. También los invito a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos a leer estas poesías. Pongan el Google, Cántico a las Criaturas, Hazme un instrumento de tu paz, etcétera, y van a ver ahí pues las poesías tan hermosas que escribió San Francisco. Bueno, continuando un poquito con su historia, él está en una iglesia derruida, así en ruinas, y bueno, se planta a orar frente a un Cristo que es conocido como el Cristo de San Damián o Cristo de San Damiano. En ese momento, el Cristo le habla a Francisco y le dice, reconstruye mi iglesia. Y bueno, en ese momento, pues todavía eran los primeros pasos de Francisco, digamos, en esta vida espiritual. Y él entiende, él piensa que es efectivamente reconstruir esa capilla que estaba pues cayéndose.
Entonces, bueno, empieza a buscar materiales para construir, bueno, para reconstruirla, para repararla. Pasa así 2 años. En esa época, bueno, pues varios seguidores se le empiezan a reunir, a juntar, y efectivamente, bueno, pues termina su labor, pero en realidad a lo que se refería Cristo no era reconstruir la capilla, sino reconstruir la iglesia, que efectivamente, pues, tenía ya muchos defectos, especialmente, pues, por la cuestión de las riquezas, ¿no? Y efectivamente es con la pobreza de San Francisco, con este vivir con lo mínimo, de este vivir, depender de la providencia, pues es que va purificando precisamente, pues, toda esta ansia de riquezas, de poder, pues que sí habían corroído ya algunas estructuras, algunas personas de la iglesia. Pero este ejemplo, este testimonio, esta vida de San Francisco, pues empieza a purificar muchas cosas. Y bueno, durante ese tiempo no es el único, de hecho ahí van surgiendo lo que se le llaman las órdenes mendicantes, y mendicantes porque mendigan, o sea, porque realmente su sustento viene de lo que la gente quiere dar y les puede aportar. Y es, bueno, esa vida de vivir de la providencia, ¿no? Otra de las órdenes mendicantes, por ejemplo, es la orden de los predicadores, mejor conocida como los dominicos, fundada por Santo Domingo de Guzmán. De hecho, empiezan a crecer tanto las dos órdenes que se reúnen, tanto Francisco como Domingo. Domingo incluso le propone fusionar las dos órdenes y crear una sola, pero San Francisco le dice, bueno, pues son carismas diferentes y bueno, pues si Dios dio dos carismas distintos, pues creo que lo mejor es que cada uno siga con lo que cada uno ha propuesto y ha ido pues manifestando al mundo, ¿no? Entonces por eso se mantienen separadas, pero con una hermandad muy especial, tanto de los dominicos como los franciscanos. Bueno, pues podríamos hablar muchas cosas más de San Francisco de Asís. Otra de las actividades que tiene es atender a los pobres, atender a los enfermos, entre ellos, por ejemplo, a los leprosos. Él atiende y tiene algunas historias, algunas muy fuertes, muy delicadas, con respecto a estos hermanos enfermos, que todavía por ahí de estos años, que es el siglo XIII, pues todavía eran personas que sufrían mucho por esta enfermedad. Hoy, bueno, pues hay, si no mal recuerdo, incluso vacuna o hay cura especial ya para la lepra. Aún hay gente enferma de lepra, pero en esa época todavía era una situación bastante fuerte, bastante delicada, que realmente los ponía en una situación muy fuerte, ¿no? Bueno, San Francisco de Asís, otro de los regalos que Dios le da, son los estigmas. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué son los estigmas? Bueno, las mismas heridas de Cristo que tuvo en las manos, que tuvo en los pies, que tuvo en el costado, también las recibe San Francisco de Asís. En una ocasión que él estaba haciendo oración en un monte, se le aparece Jesús, pues como un serafín, porque llevaba así alas, y bueno, pues de sus llagas salen unos como rayos, al menos así lo pinta la iconografía, y esos estigmas que él tiene en sus manos, en sus pies y en su costado, pues también se le imprimen a San Francisco de Asís. La vida de San Francisco no es demasiado larga, él llegará a vivir como unos 40 y tantos años más o menos, pero bueno, el impacto de su vida en la iglesia y en todo el mundo, pues es extraordinario. Y bueno, también ustedes pueden leer un libro, incluso en Editorial Porrúa, en esta colección que todos hemos leído en la secundaria o la prepa, el famoso Sepan Cuántos, Las florecillas de San Francisco. Claro que algunas pueden ser escritas de una manera muy romántica, pero ahí pueden ir conociendo un poco la historia de San Francisco y las anécdotas de él y de su orden de frailes menores o franciscanos, de una manera, pues digamos, podríamos decir directa, de alguna manera, ¿no? Y bueno, en esta ocasión, en este momento de la historia, el Papa Francisco
toma el nombre precisamente de San Francisco. Cuando él es electo en 2013, algunos pensaban que lo había tomado por San Francisco Javier, un misionero jesuita. El Papa Francisco viene de los jesuitas, pero no, él pocos días después aclara que él toma el nombre de Francisco precisamente por San Francisco de Asís. Y ahí también podemos ver una similitud muy importante en su compromiso con la naturaleza. Ha escrito encíclicas para, pues, defender la casa común. Ha buscado a personas de otras religiones, como también lo hizo en su momento San Francisco de Asís. Es una historia un poquito larga, la tomaremos para otro momento. Su compromiso por la paz, también como lo veremos en un momentito en la siguiente sección del programa. Y bueno, pues esta humildad, esta pobreza que también ha caracterizado mucho al Papa Francisco, también lo encontramos en una similitud muy importante con San Francisco de Asís. Y como les comentaba, podremos seguir así, no solo todo el programa, sino un mes de programa. Pero bueno, creo que hasta aquí hemos podido resaltar algunas características importantes de San Francisco. Y bueno, pues hoy es el Día de San Francisco. Muchas veces, eso sí ya es una cuestión de la cultura popular. Se dice que el 4 es el día del cordonazo de San Francisco, que es un día que llueve mucho o hace mucho frío, y bueno, pues está nubladón, ¿verdad? Entonces quizás sí se nos cumpla el cordonazo de San Francisco. Así es de que, bueno, pues hasta aquí dejamos nuestra sección del Santoral y pasamos a nuestro tema principal del programa del día de hoy. Bueno, entonces retomamos nuestro programa y retomamos nuestra sección del día de hoy. Bueno, el tema principal de nuestro programa en esta ocasión es esta jornada de oración y ayuno por la paz que está promoviendo el Papa Francisco. Pero para poner un poquito en contexto lo que lo motiva en esta ocasión a buscar esta jornada, pues les voy a contar un poquito cómo va el conflicto en Medio Oriente. Bueno, el 7 de octubre del año pasado, todos recordaremos, todos despertamos, digamos, de esta parte del mundo, pues con una noticia terrible. Este grupo terrorista Hamas, este grupo pues de milicias, de militantes de este Hamas, ingresa en territorio israelí, ataca a las personas pues completamente civiles, completamente desprevenidas, completamente desarmadas, y mata alrededor de 1,200 personas, poco más de 1,200 personas, 1,250, una cuestión así. Incluso hay personas jóvenes, en su mayoría, que se encontraban en un concierto y son asaltados, son asesinados, son secuestrados, pues en una situación verdaderamente inhumana. De hecho, pues nosotros como mexicanos también tuvimos nacionales en esa situación y por lo menos 2 fallecieron ya en este conflicto. ¿Qué pasó después? Bueno, pues hacen todos estos destrozos, se retiran, se llevan como a 250 rehenes a su territorio, a la Franja de Gaza, y después, bueno, vienen las represalias y el contraataque, podríamos llamar, de Israel hacia la milicia de Hamas. Sin embargo, no únicamente se queda en Hamas, sino empieza a arrasar pues toda la Franja de Gaza, ¿no? Primero la parte norte y los civiles tenían que ir hacia el sur, después avanzan más, los civiles se tienen que ir arrinconando cada vez más, llegan incluso a la ciudad de Rafah, que es la frontera con Egipto, y después ya no hay otro lugar a donde ir y el ejército israelí sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando y sigue avanzando. Evidentemente, pues ya no se puede hacer una vida civil, no hay escuelas, no hay trabajo, muchas instalaciones sanitarias pues se encontraban pues también dañadas por los combates, algunas incluso fueron intervenidas por las fuerzas de defensa israelíes. Y bueno, pues también en el contexto internacional, pues se notó que era una respuesta desproporcionada. Si bien es cierto, la agresión que sufrieron fue terrible, con
con ataques hacia civiles y pues con haber atacado a inocentes. Todo lo ocurrido después, bueno, pues llegó, si no mal recuerdo, a más de 30,000 muertos en esta incursión hacia la Franja de Gaza. Por otro lado, siempre había habido durante casi todo este año, algún intercambio de fuego entre otra milicia, la milicia del Hezbollah, con el ejército israelí, pero ahora en la frontera con el Líbano, con el sur del Líbano, con el norte de Israel. Pero aunque sí es cierto que eran combates, sí es cierto, bueno, obviamente que es fuego real, pero eran como pequeñas escaramuzas, como pequeñas acapelas, sí continuas, realmente sí, no dejaron de sucederse durante este año, pero eran como pequeños conflictos, como pequeños combates, ¿no? Como picar y salir, picar y salir. Pero después se fue escalando el problema. Hubo un hecho que fue muy sonado hace un par de semanas, en el que, bueno, pues los militantes de Hezbollah, para evitar que Israel interviniera sus comunicaciones, en lugar de utilizar celulares y, digamos, esta comunicación digital, importa lo que antes aquí hace 20, 30 años conocíamos como los famosos beepers, ¿no? O los buscadores de personas, unos aparatitos donde te mandaban un mensaje y venía una leyenda o un número y ya más o menos tú te dabas una idea de lo que te querían decir. Bueno, la inteligencia israelí los captura, les mete unos gramos de explosivo a estos famosos beepers y después permite que lleguen a las milicias del Hezbollah. Ahí están en posesión de ellos, y de pronto también la inteligencia israelí se está dando cuenta que los militantes de esta milicia están a punto de descubrir que hay algo raro en los famosos beepers. Entonces deciden estas fuerzas israelíes, pues de que cometan su misión, digamos, entre comillas, ¿no? Y entonces hacen explotar los famosos beepers, todos a la misma hora. ¿Y eso qué ocurre? Bueno, pues no era el sobrecalentamiento de la pila, o no es que se te haya prendido el beeper, sino que traían realmente gramos de explosivo, pues les estalla donde lo traían puesto, ¿no? Entonces a algunos les tocó directamente junto al cuerpo, algunos niños también resultaron heridos, y la suma fue que sí hubo varios muertos, algunos, no recuerdo exactamente las cifras, no recuerdo si eran 300 o 800 heridos, algunos también con heridas muy graves, y bueno, pues todo el mundo atónito con esta ejecución, digamos, de la inteligencia israelí. Pero después se va complicando más el asunto con Hezbollah, con el Líbano, porque empieza a haber bombardeos, ya misiles de Israel hacia Líbano, seguramente también en sentido contrario, pero ya empieza a haber un intercambio más intenso de fuego. Y también se da el asesinato del líder del Hezbollah, Hassan Nasrallah, si no me equivoco el nombre. Este había sido el líder de esta facción poco más de 30 años. Realmente sí era un líder pues bastante enquistado en su grupo. Entonces, bueno, esto ya llega a niveles muy elevados, y hace unos cuantos días empieza la incursión terrestre de Israel o de las fuerzas de defensa israelí a territorio libanés. Sí, efectivamente es, digamos, la zona que controla Hezbollah, donde se encuentra toda esta milicia bastante fuerte, pero ya es una incursión terrestre, ya no son bombardeos, ya no son misiles, ya no es un intercambio de fuego, sino ya es introducir tropas en un país extranjero para pues desarticular a Hezbollah, ¿no? Y entonces es cuando viene el hecho, digamos, todavía más complicado de esta situación, que es que Irán, que efectivamente sí tiene sus vínculos tanto con Hamas en Palestina, en la Franja de Gaza, como con el Hezbollah en Líbano,
ataca ya a Israel. O sea, hace algunos meses había habido alguna situación entre ambos países, pero bastante controlada, más bien, pues digamos, de carácter político, porque sí es cierto, había lanzado unos misiles, pero había avisado que iba a aventar unos misiles. La defensa israelí, el famoso domo de hierro, funcionó prácticamente al 100%, creo que nomás como que pasaron dos misiles, etcétera, y los daños pues, insignificantes. Creo que ni siquiera hubo víctimas mortales, digo. Claro que es durísimo, pero digamos para unos misilazos, que no haya habido muertes de seres humanos, pues es un logro inmenso, ¿no? Pero en esta ocasión lanzan 200 misiles los iraníes ya hacia territorio israelí y también a las ciudades principales, Tel Aviv, Jerusalén, etcétera. Entonces ya la situación ya realmente ya está que arde en el Medio Oriente. Ya la guerra o digamos esta posibilidad de una guerra ya no es únicamente, entre comillas, entre las milicias de Hamas y Hezbollah, sino ya incluye a un país mucho más armado, mucho más preparado, con un ejército regular y otros, pues digamos, combatientes, otro tipo de combatientes también con los que cuenta Irán. Y entonces la situación se ha complicado para el Medio Oriente brutalmente. Eso sin olvidar que también Israel aprovechó para lanzarle unos misiles a Siria, o sea, otra cuestión, ¿no? Entonces, toda esta situación pues ha motivado al Papa Francisco a hacer un llamado a todo el mundo cristiano y a todas las personas de buena voluntad, pues a pedir a Dios por el don de la paz, ¿no? A pedirle a Dios a través de la Virgen María el don de la paz, pues no solamente para Medio Oriente, sino para el mundo entero, ¿no? Como les mencionaba, pues sigue estando el problema de Ucrania y Rusia, todos estos conflictos que son muchos en África, realmente son muchos. También, por ejemplo, la situación de los cristianos perseguidos en Nigeria. Y bueno, pues nosotros también podríamos incluir ahí pues la situación propia de nuestro país, ¿no? La situación que se vive, por ejemplo, en Chiapas, está muy grave pues sí, evidentemente con el narcotráfico y obviamente pues la situación que se vive en Sinaloa. Entonces, bueno, el Papa lanza esta convocatoria a pedir a través de la oración y el ayuno el don de la paz. Y bueno, el 6 de octubre, es decir, el próximo domingo, está convocando, bueno, él se va a dirigir a la Basílica de Santa María la Mayor, allá en Roma, a pedirle a la Virgen, a través del rosario, pues la paz. Ahorita está llevando a cabo el sínodo de los obispos, también invita a todos los que participan en el sínodo, pues a este rezo. Y el próximo 7 de octubre, a todo el orbe, a todo el mundo, pues que se una en oración y ayuno para pedir la paz en el mundo entero, ¿no? Y esto es el próximo lunes 7 de octubre, esta jornada de ayuno y oración por la paz en todo el mundo, ¿no? Entonces, esta es un poquito la convocatoria que lanza el Papa, que no es la primera, ¿verdad?, que ha lanzado. En otras ocasiones, y creo que también en este programa hemos señalado alguna que otra, por ejemplo, cuando iba a ser la guerra en Siria, es así, de plano gracias a Dios, no se llevó a cabo ese conflicto que se cernía sobre Siria. Bueno, que sí hubo un conflicto, pero también se iba a hacer mucho más grande. Efectivamente no ocurrió, gracias a Dios. También cuando se iba a dar este conflicto, o se estaba gestando este conflicto entre Rusia y Ucrania, también citó a una oración por la paz, etcétera. Pero bueno, ahora tenemos esta situación a nivel mundial y esta nueva invitación del Santo Padre, pues a pedir a Dios, pues a hacer lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Nosotros no podemos ir a hablar con Netanyahu ni nada así. Bueno, pues pidámosle a Dios que sea el quien toque los corazones de los líderes políticos, de los líderes de las naciones, para que, pues viendo el bien, ¿no?, atendiendo el bien de sus pueblos, pues decidan siempre por la paz y no por la guerra, ¿no? Entonces recuérdenlo, el próximo 7 de octubre todo mundo está convocado a pues pedir a Dios por la paz y bueno, pues sí, como no, hacer ayuno, a rezar el rosario, etcétera, ir a misa, no sé, confesarse, pues pidiendo el don de la paz en el mundo entero.
Y también ese es ahora sí como dicen, anuncio parroquial, anuncio muy local. También el próximo 6 de octubre hay una peregrinación de la Glorieta de Peralvillo a la Basílica de Guadalupe, en ocasión, ¿verdad?, por la mujer, la vida, la familia. Y bueno, pues culminará precisamente con la celebración de la misa, con la celebración de la Eucaristía en la Basílica de Guadalupe. Es por la mañana, no recuerdo exactamente el horario, si es a las 9, 10 de la mañana, la verdad no lo recuerdo, pero es el próximo domingo por la mañana, de Peralvillo a la Basílica de Guadalupe. También no es la primera vez que se realiza, ya se ha hecho en otras ocasiones, pero digamos, los puntos de salida y llegada, pues eran distintos, ¿no? Eran diferentes, pero ahora es de Peralvillo a la villa. Entonces, bueno, ¿por qué no participar de estas iniciativas, la peregrinación y el otro día a la jornada de ayuno y oración por la paz? Bueno, pues yo les agradezco mucho el favor de su atención. Muchas gracias también pues a Promostereo allá en cabina. Y si Dios, la Virgen y San José nos lo permiten, nos escuchamos el próximo viernes aquí en Proton. Siempre positivo, nunca impositivo. Ahora formas parte de esta comunidad de partículas positivas. Te esperamos la próxima en Proton. Siempre positivo, nunca impositivo.